Hola, en este video del curso de Programación 2 resolveremos el ejercicio 1 del práctico 2 sobre recursión. Antes de resolver el práctico 2 y de mirar este video, recomendamos fuertemente primero mirar las clases teóricas sobre este tema e intentar entender el concepto y los ejemplos de recursión. Recordemos brevemente que una función recursiva es una función que se llama a sí misma. Es decir, una función que está definida a partir de sí misma. Para que esto funcione y la función no quede ejecutando indefinidamente llamándose a sí misma, es necesario que en algún momento las llamadas recursivas finalicen. Es decir, que en algún momento deje de llamarse a sí misma. A esto se le llama el caso base. Es decir, es el caso donde el resultado de la función podríamos decir que es conocido y no es necesario llamarla a sí misma. O sea que en el caso base no hay llamada recursiva. Bien. Luego, el caso donde la función se invoca a sí misma es lo que llamamos el paso recursivo. Como veremos en este práctico, es usual que en el paso recursivo se modifique la entrada de la función, por ejemplo, reduciendo el tamaño. Es decir, en el paso recursivo se modifica el parámetro de entrada a la función. Como decíamos, un ejemplo común es modificar el tamaño de la entrada. Para que la recursión termine, es necesario ir modificando o reduciendo la entrada, para que en algún momento se llegue al caso base. Es decir, el objetivo de los pasos recursivos es en algún momento llegar a una condición donde se cumple el caso base, no haya más llamadas recursivas y la función pueda terminar. Ahora sí podemos comenzar con el ejercicio. En el ejercicio se nos pide implementar de forma recursiva la función ordenar, que ordena de menor a mayor un arreglo de n elementos de tipo real. La función ordenar recibe como entrada un arreglo de reales, un arreglo A de reales y un natural n que indica hasta qué posición del arreglo se van a ordenar los elementos. La letra también nos indica que los elementos del arreglo van de la posición 1 a n. ¿Sí? De 1 a n. Por otro lado, la letra nos dice que para resolver este problema podemos usar la función auxiliar insertar ordenado, que recibe como entrada un arreglo también de reales, un natural n y un elemento de tipo real llamado e. Bien. Esta función tiene como precondición que a está ordenado de menor a mayor hasta la posición n, y lo que hace es insertar e en el arreglo a que está definido hasta la posición n más 1. En resumen, inserta de forma ordenada un elemento en un arreglo ya ordenado. ¿De acuerdo? Volvamos a la función que nosotros queremos implementar. En la letra ya se nos presenta la firma de la función que acabamos de escribir aquí. Void ordenar. Recibe un arreglo llamado a de reales y un natural n. Bueno, como mencionamos anteriormente, tenemos que implementar esta función de forma recursiva. Para comenzar, podemos intentar analizar tres aspectos que hacen al problema. ¿Sí? Bien. Por un lado, ver cuáles son el o los casos bases. Además, analizar sobre qué elemento estamos haciendo la recursión. Es decir, cuál va a ser nuestra entrada que se va a ir modificando en cada paso recursivo.
Bien. Por último, intentar determinar el paso recursivo, es decir, cómo vamos a llamar de nuevo a la misma función. Para este ejercicio, comencemos por ver el o los casos base. Pensemos que al ordenar un arreglo, tenemos dos casos en los que ya conocemos el resultado. ¿Ah? Esto es cuando el arreglo tiene 0 elementos o cuando el arreglo tiene un elemento. ¿Y cuál sería el resultado? Bien, el resultado es el mismo arreglo. Entonces, nuestra función ordenar, que tenemos escrita aquí arriba, lo que va a decir es, bueno, en los casos base, es decir, cuando el arreglo tiene 0 elementos o un elemento, ¿qué hay que hacer con el arreglo que nos pasan por parámetro? Nada. Es decir, que la función solo va a hacer algo cuando la cantidad de elementos a ordenar sea mayor a 1. Y aquí dentro estará todo nuestro código. Fuera del if no hacemos nada, es decir que la función va a terminar sin modificar el arreglo, que es lo que queremos. Bien, este análisis del caso base también nos permite ver que la recursión la haremos sobre el tamaño del arreglo, o más específicamente sobre la cantidad de elementos del arreglo que deseamos ordenar, es decir, sobre nuestro parámetro de entrada n. Bien, para encontrar el paso recursivo, pensemos de esta manera. A mí personalmente me sirve pensar de la siguiente forma. Si quiero ordenar un arreglo de n elementos, asumo que ya sé cómo ordenar un arreglo de n-1 elementos. Hagamos un dibujo. Bien. Tenemos un arreglo de n elementos y yo puedo asumir que hacer la llamada recursiva a ordenar con n-1 elementos ya me devuelve el arreglo ordenado. Entonces, lo único que debo pensar, lo que debo hacer en mi función es, asumiendo que tengo un arreglo de n-1 elementos ordenados, ver qué hacer con el último elemento, cómo ordenar un arreglo de n elementos. Pero acá el problema se me redujo. A partir de querer ordenar un arreglo de elementos, ahora quiero ordenar un arreglo de n elementos, pero asumiendo que el arreglo de n-1 elementos ya está ordenado. Entonces, ¿qué significa que el arreglo de n-1 elementos ya está ordenado? Significa llamar a mi función ordenar con el mismo arreglo a, que me pasaron como parámetro, pero diciéndole que quiero ordenar n-1 elementos, no los n elementos. Es decir, luego de que termine esta llamada recursiva, en el siguiente paso, en la siguiente línea, ya tengo un arreglo con los n-1 primer elementos, serían estos de aquí, ya ordenados. Entonces, es decir que lo siguiente a escribir es qué hacer con el elemento en la posición n, para que el arreglo hasta la posición n quede ordenado. Bien. A este elemento claramente lo puedo acceder de la forma a de n. Es el último elemento del arreglo, o el elemento en la posición n del arreglo, para ser más correctos. Podemos ver que lo que debemos hacer, claramente, a partir de lo que nos decía la letra, es llamar a la función insertar ordenado, que lo que hace es, dado un arreglo ordenado y un elemento, inserta este elemento en el arreglo de forma ordenada. Bien, en este caso el elemento que vamos a insertar es el que se encuentra en la posición n. O sea que lo siguiente que debemos hacer es insertar ordenado en el arreglo A, que ya está ordenado hasta la posición n-1, el elemento A de n. Bien, finalmente entonces obtenemos la solución al ejercicio. Repasando, podemos ver que en los casos base el algoritmo no modifica el arreglo. Dijimos que los casos base es si n vale 0 o n vale 1, es decir, los que no entran en esta condición del if, la función ordenar no modificará el arreglo. Si n es mayor que 1, se va a llamar al paso recursivo, que es llamar primero a ordenar con los primeros n-1 elementos. Esto me va a devolver el arreglo ya ordenado hasta esa posición, y lo único que debo hacer luego es ver qué hacer con el último elemento para que todo el arreglo me quede ordenado. Lo que hago aquí es utilizar la función auxiliar que me dieron, que puedo asumir implementada, que dado un arreglo ordenado hasta la posición n-1, inserta un nuevo elemento
Y en este caso el elemento es el que está en la posición N. Un último detalle antes de terminar el ejercicio es poder mencionar un poco los errores comunes que pueden pasar. Errores comunes en estos casos son olvidarse del caso base, lo que generaría que el algoritmo nunca termine. Si yo no saco esta condición, siempre vamos a tener la función ordenar llamándose a sí misma. También olvidarse de modificar la entrada en el paso recursivo. Si yo no voy achicando, en este caso, la cantidad de elementos que quiero ordenar, esto en la primera llamada va a llamar con n-1, después ese n-1 de vuelta en la siguiente llamada va a volver a achicar en 1 la entrada. Esto hará que en algún momento el n valga 1 o menor que 1 para no entrar al caso base. Así que es muy importante siempre ver que se esté modificando la entrada de la función. Bueno, y esto es todo con respecto a la parte A del ejercicio 1. Bien, ahora debemos implementar, en la parte B del ejercicio 1, debemos implementar la función insertar ordenado, también de forma recursiva. Bien, hagamos espacio aquí. Lo que nos piden ahora es implementar esta función, que ya tenemos la firma. Recordemos que esta función lo que hace es recibir un arreglo definido hasta la posición n+1, donde n indica la posición hasta donde el arreglo está ordenado, y lo que hace es insertar el elemento e de forma ordenada en el arreglo. Siguiendo el mismo procedimiento que en el caso anterior, comencemos por analizar el o los casos base. En este momento, si aún no resolviste este ejercicio, te recomiendo que ahora pauses el video y pienses en los casos base para este problema. Bien, entonces analizando los casos base, vemos que nuevamente tenemos el caso donde n puede ser igual a 0, es decir que tenemos un arreglo con una sola posición definida. Y lo que tenemos que hacer es insertar un elemento en este arreglo. O sea que si tenemos n igual 0, significa que nos pasan el n igual 0 y nos piden insertar un elemento en un arreglo que solo tiene una posición definida y ningún elemento. Entonces en este caso implica simplemente insertar un elemento en este arreglo en la nueva posición definida. Es decir que en este caso lo que vamos a hacer es insertar en la posición n+1, porque es la primera posición definida, insertar el elemento e. Eso sería nuestro caso base. Por otro lado, en este ejercicio tenemos otro caso base. Bien. Que es interesante, ya que es un caso base que no depende del tamaño de la entrada. A ver si se pueden dar cuenta. Este caso se da cuando el elemento a insertar es mayor que el elemento en la posición n, es decir, la última posición de la parte ordenada del arreglo. Si tenemos un arreglo ordenado y queremos insertar un elemento que ya sabemos que es mayor que el último elemento de esa parte ordenada del arreglo, lo que debe hacer el algoritmo es simplemente insertar el elemento en la posición n+1. Es decir, no hay, en resumen, entonces tenemos dos casos base. El que dijimos, cuando n es 0 y lo que debe hacer es insertar en la posición n+1, y el otro caso base es cuando cuando el elemento que voy a insertar es mayor que el elemento en la última posición ordenada del arreglo, y en este caso también lo que debo hacer es insertar ese elemento en la última posición. ¿Sí? Bien. En resumen, entonces tenemos dos casos base: el n cuando la cantidad de elementos n es igual a 0, o cuando el elemento a insertar es mayor, o podríamos decir mayor o igual, que el último elemento del arreglo. En ambos casos, la acción a tomar es la misma, así que podríamos ir escribiendo esto como paso base, diciendo si n vale 0, o cuando e es mayor o igual que el elemento en la última posición ordenada, ¿qué hago? Digo que voy a insertar el elemento en la última posición definida del arreglo, en la posición siguiente
a la última posición ordenada. Bien. Si no sucede esto, es decir, tengo que pensar el paso recursivo. Es decir, ¿qué hacemos si se cumple que n es mayor a 0 y y es menor o igual, menor estricto a la última posición ordenada? Es decir, este else, si queremos para ser bien claros, podemos decir, este else se ejecuta, lo que está dentro del else se ejecuta cuando n es mayor a 0 y e es menor que la última posición del arreglo ordenado. En este caso entonces sabemos que no se colocará en la última posición, por lo que debemos insertarlo en el resto del arreglo. Es decir, el paso recursivo será, lo que tenemos que hacer es, en el paso recursivo será la invocación a la función insertar en las primeras n-1 posiciones. Ahí surge nuestra llamada recursiva. Nuestra llamada recursiva sería llamar a la función insertar ordenado del arreglo A, pero quiero insertar en las n-1 porque yo ya sé que el elemento no va a ir en la última posición, porque hicimos esa comparación, ¿no?, del elemento E. Esa sería nuestra llamada recursiva. Pero, para poder hacer esto, debemos generar un espacio en el arreglo. Entonces, lo que hacemos primero es copiar el elemento de la posición n a la posición n+1. Es decir, generar un hueco y el último elemento del arreglo, de la parte ordenada del arreglo que estaba en la posición n, lo muevo a la posición n+1, o lo copio a la posición n+1. Es decir, entonces, esto me quedó mal, pero lo que vamos a hacer aquí es decir, antes de poder llamar a la función recursiva, lo que debemos hacer es generar ese espacio, es decir, colocar en la posición n+1, hacer una copia de lo que está en la posición n. Bien. De esta manera, podemos llamar a la función insertar ordenado con n-1 sabiendo que en la posición n hay un espacio para poder hacer una inserción. Es decir, que nuestra función terminaría con la llamada a insertar ordenado del arreglo A con n-1 elementos ordenados en la posición el elemento E. Bien, y esto finaliza la implementación de insertar ordenado de forma recursiva. Bien, repasando, podemos ver que tenemos dos condiciones a las que llamamos casos base, que lo que hay que hacer es lo mismo, que es insertar el elemento E en la última posición definida del arreglo, en la posición siguiente a la última posición donde el arreglo está ordenado. Esto es cuando el arreglo no tiene elementos, o cuando el elemento a insertar es mayor o igual que el elemento de la última posición ordenada del arreglo. Si no se cumple esto, es decir, que si se cumple que n es mayor que 0 y que e es menor a n, lo que tenemos que hacer es generar un espacio en nuestro arreglo e llamar a insertar ordenado con n-1. Sigamos entonces ahora con la parte C. La parte C nos pide demostrar que el algoritmo insertar ordenado es correcto. Es decir, este algoritmo que tenemos aquí, que efectivamente inserta un elemento en un arreglo ordenado, manteniendo el orden del arreglo. Bien. Como sugiere la letra, haremos la demostración por el principio de inducción. Vamos a dejar el algoritmo y borraremos esto. Recordemos que el principio de inducción en los naturales dice que si queremos demostrar que una propiedad se cumple para todos los naturales, basta con primero mostrar que se cumple para 0, es decir, el principio de inducción
en los naturales. Vamos a tomar los naturales como ejemplo para recordar el principio. Y decimos, tenemos una propiedad P de n que queremos demostrar que se cumple para todos los naturales. Entonces, 1, como primera cosa, tenemos que probar que se cumple para probar que se cumple para 0, es decir que P llama con el natural 0 se cumple. Bien, esto es lo que conocemos como el caso base. Luego, como segundo paso, tenemos que decir, asumiendo que la propiedad se cumple para un natural n, es decir que P de n se cumple, esto es lo que se llama la hipótesis inductiva. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que demostrar que la propiedad se cumple para n más 1, es decir que P de n más 1 también se cumple. Esto es lo que se conoce como la tesis inductiva. Recordando este principio de inducción, intentaremos aplicar el principio de inducción en los naturales con alguna modificación para el caso concreto del ejercicio. Veremos que en este caso el natural n representa la última posición del arreglo ordenado, como vimos en la parte B. Bien, comencemos. Analicemos el paso base y el caso base, que en este caso son los casos base. Como vimos claramente esto tiene una muy fuerte relación con la recursión que implementamos en la parte anterior. Bien. Dijimos que teníamos dos casos bases. Cuando n vale 0, ¿qué hacíamos en este caso? Bien, cuando n vale 0. En este caso se asigna el elemento e a la posición a de 1, o a de n más 1, que en este caso es a de 1. Por lo que el arreglo de la posición 1 a la posición n más 1 es simplemente a de 1. Que queda trivialmente ordenado por tener un solo elemento. Luego, el siguiente caso base es cuando n no es 0, o sea, cuando n es mayor a 0 y a de n es menor o igual, o vamos a ponerlo como lo habíamos escrito en el ejercicio, e es mayor o igual que a de n. ¿Qué es lo que pasa en este caso? En este caso se asigna e a la posición n más 1, que en este caso no es a de 1 como en el anterior, pero sabemos que es n más 1 también. Entonces, considerando que el arreglo hasta la posición n estaba ordenado, recuerden esta era la condición, y que sabemos que por la condición del caso base el elemento en la posición n más 1 que insertamos es mayor que el elemento en la posición n, se demuestra que el arreglo hasta la posición n más 1 queda también ordenado. Bien, entonces analizamos los dos casos bases y en los dos casos bases demostramos que el arreglo queda ordenado. Bien. Analicemos ahora el paso inductivo. Para esto tendríamos que comenzar por analizar la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva es si el arreglo desde 1 hasta n-1 está ordenado y se llama a la función insertar ordenado con el arreglo a n-1 el elemento e, entonces
A de 1 hasta n queda ordenado conteniendo los elementos que ya estaban en el arreglo de 1 a n-1 y a e. Repasemos. Recuerden que la hipótesis inductiva es asumir que la propiedad se cumple para n. Es lo que habíamos escrito aquí arriba. Esa es la hipótesis inductiva. Entonces, en nuestro caso, la hipótesis inductiva es que llamar a insertar ordenado con un arreglo de n elementos, es decir, que está ordenado hasta la posición n-1, y yo lo llamo con el elemento e, y queda ordenado hasta la posición n. Esa es nuestra hipótesis, que insertar ordenado se cumple para n. ¿Cuál sería nuestra tesis inductiva? Nuestra tesis inductiva es que insertar ordenado, cuando lo llamo con a, n y e, es decir, que está ordenado hasta la posición n y quiero insertar el elemento e, deja al arreglo a de la posición 1 hasta la posición n+1 también ordenado. Esto es lo que tenemos que demostrar. Y este, si quieren ver, es el paso más difícil. Bueno, ¿cómo sería la demostración? Hay dos casos de esta hipótesis inductiva, de esta demostración, que ya están demostrados, que son los casos, los que están en los casos base. Entonces, el único caso que queda por considerar, además de los dos correspondientes a los casos base, es cuando pasa que vamos a ponerlo así, que el elemento e es menor que el elemento en la última posición del arreglo. ¿No? Y bueno, ¿y qué pasa en esto? Si vemos nuestro algoritmo, en este caso el algoritmo asigna. ¿Qué hace el algoritmo en este caso? Dice primero que a de n+1 es igual a de n, o sea, asigna lo que está en la posición n a la posición n+1, por lo que entonces se cumple que a de n+1 es mayor que e. Por hipótesis inductiva, sabemos que el arreglo A de la posición 1 a la posición 1 está ordenado. Entonces se cumple que el elemento en la posición n+1 es mayor o igual que el elemento en cualquier otra posición i del arreglo, ¿no? Para i entre 1 y n. Perdón, y n-1. Por lo tanto, también por hipótesis inductiva, el algoritmo inserta a e en a de 1 hasta n de forma ordenada. Entonces, a de 1 hasta n+1 también queda ordenado. Bien, resumiendo entonces, lo que hicimos es, asumiendo nuestra hipótesis inductiva, que sabemos que se cumple hasta n, demostrar que se cumple hasta n+1. Y lo hicimos demostrándolo para el caso donde e era menor que la última posición ordenada del arreglo. Y en varios lugares, si ven, usamos la hipótesis inductiva. Usamos que, como hipótesis, que hasta n estaba ordenado, porque estamos para el caso n+1, y que insertar en un arreglo hasta n lo deja ordenado. Entonces lo único que tuvimos que demostrar es que este cambio por aquí, este cambio que hace el arreglo que hace el algoritmo, sigue dejando el arreglo ordenado. Bien, espero que esto los haya ayudado a entender el problema.
Continuaremos ahora con la última parte del ejercicio, que es la parte D. Bien, la parte D nos pide, de vuelta con el mismo algoritmo de insertar ordenado, nos pide transformar el algoritmo recursivo de insertar ordenado en un algoritmo iterativo. Lo primero a considerar es, notemos que el algoritmo recursivo, de insertar ordenado, presenta lo que se llama recursión de cola, que es uno de los casos por lo que la conversión automática en algún algoritmo iterativo, podríamos decir confiable, es particularmente sencillo. ¿Qué significa recursión de cola? Significa que la llamada recursiva es la última instrucción que se ejecuta. Como pueden ver acá, en el paso recursivo, la llamada recursiva es lo último. Es decir, no hay nada después. Si acá hubiera más cosas, más transformaciones o más código que hiciera cosas sobre el algoritmo, ya no deja de ser una recursión de cola y se podría ver que transformarlo en un algoritmo iterativo es un poco más complejo, ¿no? Entonces veamos cómo con este algoritmo lo podemos transformar en un algoritmo iterativo. Copiemos entonces la firma de la función. Bien. Lo que podemos ver es lo que podemos ver es que la llamada recursiva, lo que hay que hacer es lo que está en el paso recursivo, es decir, la llamada recursiva, que es lo que se va a seguir ejecutando mientras n no sea 0 o mientras e no sea mayor o igual que n. Es decir, mientras pase esta condición que pusimos acá en este comentario, el algoritmo va a seguir llamando a insertar ordenado, es decir, que lo que va a seguir haciendo es moviendo, copiando las posiciones de la n a la n más 1. Entonces podemos ver que siempre en una recursión de cola, esta llamada implica, se puede transformar en un while. Entonces, y la condición del while en este caso es lo que genera que se siga llamando, que se siga dando el paso recursivo. O sea que es mientras n es mayor a 0 y mientras e sea menor que a b. Si se cumple esto, que es lo que se cumplía aquí arriba para seguir entrando al paso recursivo, es nuestra condición del while. ¿Y qué hacemos? Decimos que a de n más 1 es igual a d, tal cual lo habíamos escrito en la función recursiva. ¿Y qué hay que hacer después? Bueno, hay que modificar la entrada. En este caso, modificar la entrada, en el caso de la función recursiva, era llamar a insertar ordenado con n-1 elementos. Esto se traduce en el algoritmo iterativo en irle quitando de a 1 elementos a n. ¿Bien? Entonces, con este while tradujimos el paso recursivo en una iteración con un while. ¿Qué nos falta? Nos falta considerar el caso base. Es decir, cuando no se cumple la condición del while, cuando se sale el while, cuando termina toda la iteración, hay que aplicar el caso base. Entonces, aplicamos el caso base diciendo que a de n más 1 es igual a e. Y de esta manera termina nuestra transformación de un algoritmo recursivo en un algoritmo iterativo. De vuelta, hacer notar que esta transformación o este tipo de transformaciones son más sencillas y nos dan podemos incluso encontrar, como decir, un protocolo de cómo hacerlo, ¿sí?, cuando tenemos recursión de cola. Bueno, esto es todo con respecto al ejercicio 1 del práctico 2.